Oyentes hermosos que apoyan a esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Gracias por sus reportes, gracias por estar ahí en el dial, allí a través de las redes sociales, Facebook Live, YouTube, Instagram, y cada oyente que ha dispuesto este momento para escuchar la voz de Dios. Bendecimos la vida de pastores, amigos, hermanos. Es una bendición que el Dios del cielo hoy nos haya permitido abrir los ojos. Le damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano John Jairo, que hoy está de plácemes. Que el Señor derrame en su vida salud, una doble porción de esa salud que anhelamos, así como Dios se la da a sus hijos. Hoy bendecimos su vida y que Dios le traiga sorpresas, regalos espirituales y materiales también, porque esta emisora cada día Dios la va a extender y Él ha puesto en su corazón tenerla hermosa y servirle a Dios de corazón. Gracias por la vida de mi hermano, Señor, bendícelo, guárdalo a él, a su esposa, a sus hijos, a su familia, Dios mío, y que todo le salga bien y que tú le concedas, Padre, las peticiones de su corazón. Gracias, Padre mío, por este momento, por tu palabra que es aliento al corazón, nos da vida, esperanza. Gracias por todo el bien que tú nos haces, Dios mío. Gracias por este momento maravilloso, Señor, donde muchos necesitamos de ti a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Crecemos, damos frutos, Dios mío, y esperando, Dios, que tú hables a cada uno de nosotros, Señor, que no sea yo, sino tú. Esconde mi figura humana y que tu Santo Espíritu sea el que hable, Señor. Pon en mis labios, en mi mente, en mi corazón, el mensaje que tú quieres que recibamos de parte tuya, dándote la gloria y dándote la honra en el nombre de Jesús, a mis amados hermanos y amigos. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, San Juan 21, en adelante, una preciosa palabra que Dios nos regala en esta mañana y un título hermoso: ¿dónde están esos obreros? La palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de la Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Vemos que ya Jesús había resucitado y Él se presenta delante de sus discípulos. Era necesario que Él hubiese resucitado porque muchos de ellos todavía necesitaban ser formados, ser adoctrinados, guiados por Jesús. Y dice el 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Vemos cómo los discípulos se habían apartado. Después de la muerte de Jesús, ellos se fueron a sus quehaceres que ellos anteriormente hacían. Y este grupo de discípulos se habían ido a pescar. Habían abandonado el ministerio,
habían dejado el legado que el Señor les había enseñado por casi 3 años, enseñándoles, viendo milagros, viendo sanidades, maravillas, todo lo sobrenatural que Dios había enseñado a sus vidas. Y ni siquiera era que les daban razones, no, estaban al lado de Jesús, aprendiendo, siendo guiados por Él, tenían al maestro al ladito, y estos hombres se habían ido a la pesca, se habían olvidado que ellos eran los llamados a que esta palabra se regara por la faz de la tierra. Eran los escogidos por Jesús y ellos habían desatendido el llamado. Y dice la palabra que ellos no habían pescado nada, absolutamente nada. Cuando tú o yo abandonamos las cosas del Señor, las almas empiezan a perderse, las personas que están cerca de nosotros, el enemigo las saca del camino y nosotros no podemos ser indiferentes a estas necesidades. O en estos tiempos, en la faz de la tierra se está viviendo mucha violencia, todo ha aumentado, muchas enfermedades desconocidas se han propagado y tú y yo no podemos estar allí mirando, ay, sí, mira lo que está pasando. No, tenemos que seguir orando, clamando, pidiéndole al Señor misericordia, hablándole a esas personas que necesitan de ese Cristo sanador, de ese Cristo salvador. Ellos se habían ido a pescar, dice la palabra que no habían pescado nada, absolutamente nada. Lo que Dios te ha entregado, si lo tienes allí empolvado, ya es el tiempo de desempolvarlo, porque el enemigo no fuega. El diablo no juega a diablo. Él viene a hurtar, matar y destruir. Y Jesús estaba allí nuevamente con ellos, viéndolos que no estaban haciendo la obra, la gran comisión de ir y hacer discípulos. Simplemente se habían olvidado de todo lo que Dios les había enseñado a través de su Hijo Jesucristo. Y dice esta palabra allí en el 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Claro, no lo pudieron identificar, no sabían que Él había resucitado y que estaba con ellos ahí. Ellos todavía estaban ciegos espiritualmente. Y Jesús se presentó allí en la playa con ellos, sin ellos imaginar que estaban con ese Cristo sangrante, ese Cristo resucitado, ese Cristo que les había impartido palabra de vida, donde ellos habían comido en la misma mesa, habían visto los milagros, las sanidades, todo. Y Él les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, porque cuando nosotros dejamos de hacer la obra del Señor, no tenemos nada que dar. Nos volvemos insípidos, como la sal cuando ya no sirve, es insípida. Nos volvemos vidas sin que produzcamos sed en las personas, porque nos apartamos de Dios. Dios en estos tiempos está buscando esos obreros que les sirvan, que tengan compromiso con el Señor, porque a veces nos comprometemos, yo iré, Señor, yo haré tu obra, y cuando viene el día, el momento, es que no puedo, es que estoy ocupado, es que estaba sin trabajo y me salió trabajo. Tantas excusas que le ponemos al Señor,
y dice la Biblia tiempo para todo, tiempo para todo, y ni siquiera al que está al lado le predicamos, ni siquiera al vecino, ni el que va en el bus o en la calle, en el lugar donde Dios te tenga o te lleve. Calladito enterramos el ministerio, como estos discípulos que estaban desapercibidos y ellos no reconocían que estaban hablando con ese Cristo resucitado. Y les pregunta que si tienen algo de comer. Absolutamente nada. Estaban vacíos, no tenían nada. Cuando nos alejamos de Dios, nos secamos. Es como el enemigo absorbe lo que Dios nos da. Todo lo que hemos aprendido en Dios en un momento se pierde si tú o yo no cuidamos esos talentos que Dios nos ha dado. Dios nos entrega el ministerio, es para servirle, para que podamos predicarle al que no tiene a Cristo. Hoy en día, ¿cuántas personas mueren en muertes violentas y se van sin Cristo a esa eternidad, sin esperanza? Porque la gente dice, no, de pronto él se arrepintió, no sabemos. Dios da la oportunidad, es en vida. De pronto, de un momento a otro, no sabemos que Dios pueda, así sea, en el último minuto de su respirar, pueda darle al Señor la oportunidad, como se la dio al ladrón de la cruz. Pero nosotros no podemos pensar de que esa persona puede ser salva de un momento a otro. Tenemos que adelantarnos a los tiempos, estar apercibidos si conocemos personas que andan en cosas que a Dios no le agradan, o quizás alguien que se apartó, o que la familia no ha querido buscar de Dios. Estar pendiente, estar haciendo esa oración de fe, hablándole de Cristo, enseñándole que en momentos duros nosotros podemos pedir perdón para que la salvación también les alcance a ellos. Y ellos no tenían nada que dar, ni siquiera habían pescado nada. Estaban solos, estaban allí como abandonados, pero sin esperanza de nada, porque lo valioso que ellos, el Señor le había entregado, no lo estaban haciendo. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar porque por la gran cantidad de peces. Fíjese que cuando Jesús llega a nuestras vidas, nos llena, nos da la fuerza, la esperanza, la salud. Cuando Jesús llegó a ellos, les dijo, echad la red a la derecha. El Señor te dice, echa la red a la derecha para que las almas lleguen a los pies de Cristo. Si tú y yo no sembramos la palabra, ¿qué vamos a pescar? Nada. Tú no te imaginas de pronto qué necesidad pueda tener una persona que tú conozcas y que estés callado ahí, no le digas siquiera, tienes que salvar tu alma, Cristo viene pronto, hay que arrepentirse, hay un cielo, hay un infierno, sino que estemos callados allí y que la persona por falta de conocimiento se tenga que ir a ese lugar donde el hombre no debe ir, porque el hombre escoge para dónde va, si para arriba o para abajo, solamente esos dos lugares. Después de muerto no hay esperanza de nada. La palabra no menciona de que hay que hacerle rezo ni nada de eso para que salga del lugar de tormento. Ya, cuando se va la vida, hasta ahí fue. Al menos que Dios lo resucite siquiera por un minuto y la persona pida perdón. Dios puede hacer algo sobrenatural. Se han visto casos de casos y para Dios no hay nada imposible. Pero vamos a esperar que suceda eso.
Ajá, y si Dios no le place en resucitar a la persona en ese momento, nos queda en nuestro corazón esa responsabilidad, ese cargo de conciencia, que pudiéndolo hacer, no lo hicimos. Y así hay mucho pueblo apartado que ya dice, hasta aquí llegué. Este es el tiempo, estamos en tiempos difíciles, peligrosos, tiempos de angustia, de dolor, de muerte se está viviendo en el mundo entero. A veces uno piensa, no, nada más por aquí. No, Señor, por todas partes hay de todo, que la guerra, que el temblor, que mató los hijos, que la otra se quitó la vida, que el niño mató al otro niño. Todo eso está pasando porque está escrito en la palabra, cumplimiento de la palabra de Dios, y es el tiempo de que nosotros como pueblo de Dios salgamos a predicar esta palabra. ¿Cuáles son los miedos que se nos meten? ¿Cuál es el temor? Estos discípulos estaban allí desapercibidos después de tanto escuchar y seguir al Maestro. ¿Se fue Cristo y hasta ahí fue? No. Cristo estaba allí con ellos y ni siquiera se habían dado cuenta, porque Cristo mora en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que levantarnos en este tiempo, hacer esos atalayas para llevar esta palabra. Y vemos cómo cuando ellos echaron esa red, hubo una gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Fíjense que Pedro estaba sin vestiduras, estaba desnudo, apartado, indiferente. Fue cuando el discípulo amado Juan se apercibe, se da cuenta que es Jesús el que está con ellos. Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye si de pronto estamos mal delante de Dios en ese momento. Y Pedro estaba sin vestiduras, había colgados las vestiduras. Y allí vemos cómo los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no dictaban la tierra, sino que como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Figúrese, al estar ellos en la orilla encontraron que allí había pan, que había un pez esperándolos. Mire todo lo lindo que Dios nos enseña en esta escritura, porque el Señor produce vida. Dios es el pan de vida, el alimento espiritual para nuestras vidas. Y ellos llegaron hasta donde estaba el Maestro. Y Él les dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Fíjese cuántos peces en un momentico ellos habían pescado. Así somos nosotros. En un momentico, ¿cuántas almas le podemos predicar? En una reunión, en un impacto evangelístico, en un parque. No tenemos idea cuántas almas pueden entrar a esa red, porque Dios quiere que tú y yo tiremos la red para que esas vidas entren a los pies del Señor, esos peces lleguen a la red. Y mire que la red no se rompió, porque Dios abarca multitudes.
así sea forzado, pero que entremos al reino de los cielos. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ellos estaban temerosos, no se atrevían ni a preguntar. Estaban llenos de miedo todavía, no creían que Él había resucitado. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Fíjense qué lindo, que el que busca de Dios tiene el maná de vida, tiene esperanza, hay alimento físico, pero también espiritual, porque Él es el pan de vida y Él pudo compartir con ellos ese pan y esos peces. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Todavía ellos estaban con la duda, todavía estaban incrédulos, porque no se atrevían ni a preguntar nada. Estaban atónitos, viendo a ver si de verdad era el Cristo resucitado. Bendito sea la palabra del Señor. Y dice el 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Fíjate la orden que Jesús le dio a Pedro, que apacentara los corderos, porque hay ovejas y hay corderos. Los corderos son más brincones, más desordenados, mientras que las ovejitas son más obedientes, llevaderas. Y él le hace la pregunta, que si lo amaba, porque amar a Dios tiene compromiso, no de labios, sino de corazón, porque a veces podemos tener una expresión: Señor, yo te amo, pero el Señor tiene que probar ese amor si de verdad le amamos, que en el momento de la prueba no estemos renegando, que estemos diciendo: ¿por qué me pasa a mí? Solo a mí me pasan estas cosas. Ese es el momento cuando nosotros más tenemos que afirmarnos en Dios, creerle a Dios, estar seguro que Él no nos ha abandonado, que contamos con Él. Y dice, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Fíjese que dos cosas diferentes. Aquí en la primera pregunta, cuando le dice que lo ama, le dice que apaciente los corderos. En esta segunda pregunta, el Señor le dice: pastorea mis ovejas, porque hay que ser buen pastor. Cuando Dios nos da una ovejita, tenemos que pastorearla, cuidarla, darle esa leche materna que necesita la oveja cuando está caminando con el Señor. Y el Señor a Pedro lo sacude con esta pregunta. Y la tercera vez le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón dijo, vamos por el 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez. Fíjese qué cosa tan tremenda. Dice la palabra que se entristeció. ¿Por qué sería que se entristeció Pedro? Y dice: me ama. Y le respondió: Señor, tú sabes todo. O sea que en Pedro todavía había duda
si amaba o no amaba al Señor. Por eso Pedro le dice, tú sabes todo, el Señor nos conoce. Eso no es de labio, eso es de corazón, que se le manifieste uno el amor hacia Dios. El primer amor tiene que estar allí en ese primer lugar, porque Dios quiere corazones que lo amen, corazones que perdonen, que amen al prójimo, que podamos demostrar ese amor a Dios cuando Dios nos llama. Y aquí está Pedro dudando, porque el Señor le hizo esas 3 preguntas y le dice, tú sabes todo, Dios conoce nuestros corazones. Y aquí vemos a un Pedro como temeroso, como que dudando, ¿será que yo lo amo de verdad? Porque le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Imagínense, el Señor nos llama a apacentar ovejas, porque el lobo anda detrás de las ovejas. Nosotros tenemos que estar buscando esas almas para que no se pierdan. Somos obreros y el obrero tiene que trabajar para el reino de Dios. La mies es mucha, los obreros son pocos. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Así sucede en la vida diaria, cuando estamos jóvenes, desordenados, cogemos para allá, cogemos para acá, hacemos y deshacemos. Y en la vida espiritual a veces uno comete errores cuando estamos empezando en los caminos del Señor. Ya cuando nosotros maduramos, el Señor nos lleva de su mano. ¿Por qué? Porque hemos entendido el llamado que Dios nos hace. El llamado a predicar, a hablar de Cristo, a poder dar una palabra a las vidas necesitadas. Por eso que la madurez ayuda mucho en el Señor, porque ya sabemos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y dice, extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Tú vas donde Dios quiere que vayas, no donde tú quieres ir. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que conviene a nuestras vidas. A veces estamos como el abanico loco, para allá, para acá, corriendo. No, es a la manera de Dios que tenemos que caminar. A la manera de Dios, al lugar que Dios nos envíe, para hacer la obra con excelencia, que podamos pastorear, que podamos llevar esas ovejas al redil donde Dios está esperando su pueblo. Gloria a Dios, dice el 19. Esto dijo dando a entender con que muerta había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo, sígueme. Fíjese que hay que seguir a Jesús. Tenemos que seguirlo. Ya ellos estaban adoctrinados, estaban predicados, pero todavía estaban inmaduros. Le faltaba más cimiento. Acordémonos que Pedrito era un hombre de un carácter bien fuerte, un carácter que tuvo que ser tratado, moldeado por el Señor. Y dice el 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Aquí están hablando de Juan, el discípulo amado, el que escribió este evangelio y muchos otros libros. Gloria a Dios. Él mismo en la cena que había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Esa fue la expresión
cuando estaban en esa última cena que tuvieron con Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Fíjese la pregunta necia que hizo Pedro, ¿verdad? Relacionando a Juan. ¿Y qué de este? Como quien dice, ¿y este qué? A veces somos así con nuestros hermanitos. ¿Y este hermanito de qué se las tira? Tienes que amar al hermanito, como sea el carácter, la incomodidad, si es molestoso, si es gravoso, si te obstina la vida, tenemos que amarlo. Y ahí es donde se refleja el primer amor, en esos hermanitos que a veces Dios permite que nos los pone, que nos pullan el aguijón y no los soportamos. Eso ayuda a mejorar nuestra manera de vivir, el carácter ese que Dios quiere formar en ti y en mí, para que las cosas malas salgan de nosotros. Y aquí vemos a un Pedro cuestionando a su hermanito, a ese discípulo que estuvo con él en momentos